Hola, soy Camila Higuera Hola, yo soy Paula Ramírez Levy. y les damos la bienvenida a el podcast Desinformades. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Gobierno y Transformación Pública por parte del Tecnológico de Monterrey, y el día de hoy queremos compartirles pues muchos temas, como siempre, muy importantes, muy interesantes, que veremos a continuación. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola Camila, mucho gusto, otra vez, yo también estoy muy bien, muchas gracias, y cuéntanos, Cami, ¿cómo va todo? Bueno, pues le damos la bienvenida a este primer capítulo del podcast Desinformades y ojalá se encuentren bien desde donde quiera que nos escuchen. Y el día de hoy trataremos de informarles sobre los órganos constitucionales autónomos de México y cuál es su situación pues en el contexto actual con el presidente que tenemos en poder, ¿no? Sí, pues empezamos. La pregunta que nos cuestionamos para este capítulo, como lo mencionó Camila, fue ¿qué son los órganos constitucionales autónomos, no? Pues lo que a grandes rasgos son órganos o instituciones que tienen la competencia pues para ejercer en grado supremo un complejo de funciones públicas, ¿no? Tienen también la función de frenar, controlar y equilibrar los otros órganos con responsabilidades igualmente supremas. Y por lo tanto, la Constitución nos coloca al menos en un lugar de relativa igualdad e independencia con respecto a estos órganos, ¿no? Eso más que nada es como en términos generales, sí. Sí, pues estos en teoría deberían de tener estas características en México. Deben estar establecidos directamente en la Constitución, deben de mantener la relación de coordinación con otros órganos del gobierno y deben de contener autonomía funcional y financiera, es decir, que ellos plantean sus presupuestos y su estructura y deben de atender funciones imprescindibles del Estado que sugieran ser eficazmente atendidos en beneficio de la sociedad. Exacto. Sí, al tener claro como lo que dijo Camila y todo esto, algunos ejemplos de los órganos en México son, por ejemplo, Banjico, el INE, la CNDH, el INEGI, el Coneval, la Fiscalía General, el INAI, entre otros, ¿no? Claro, con respecto a estos ejemplos, en el que nos centraremos más para poder profundizar un poco más en el funcionamiento, sus características y algunos otros temas de interés sobre las telecomunicaciones del país, será en el IFT. Exacto. El IFT, les voy a dar un término general de lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él tiene como objetivo principal el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones en México, con apego a lo establecido en la Constitución, siempre. Para lograrlo, siempre cumple con la función de regular, promover y supervisar el uso y aprovechamiento, perdón, y explotación del espectro radioeléctrico, ¿no? Las redes, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión, telecomunicaciones, etc. En efecto, y a lo mejor lo han escuchado algo sobre esta institución en los medios de comunicación, gracias al rechazo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el IFT, ya que se ha cortado el presupuesto de esta institución y desvalorizado y criticado las funciones y estructura de y hasta se ha intentado absorber. Exacto. Toda la razón. Bueno, para la próxima cápsula de este podcast contamos con un invitado que nos brindará vasta y fructuosa información con respecto a los temas que tocarán en ellas, ¿no? Y es Emilio Guerra Esteves. Sí, les presentamos a Emilio Guerra. Bienvenido, Emilio. Es un gusto para nosotras tenerte aquí. Te agradecemos de antemano, pues, que te hayas dado el tiempo para estar presente y poder compartir sobre este tema tan importante en la actualidad en el que tú estás inmerso, ¿no? Con esto nos gustaría que dieras una pequeña introducción o descripción de quién eres, qué haces, que nos cuentes más o menos sobre ti y a continuación empezaremos con las preguntas. No, al contrario, agradecerles a ustedes por invitarme a este espacio tan prometedor como es este podcast y este proyecto que creo que es muy importante que desde un espacio académico y deliberativo se traten los temas más importantes y yo al contrario, el agradecido soy yo, además de poder seguir platicando con Paula que conozco de toda la vida y a Cami que bueno, pues es mi prima y también la conozco de toda la vida, me da mucho gusto que hayan tenido
disposición de invitarme y espero poder sí tener vasta y fructífera información, como dice Cami. Bueno, yo, como ustedes, estudié en el TEC, estudié Derecho, y en realidad creo que un tema que puede ser relevante para efectos de esta conversación, escribí un paper justamente cuando estaba en la carrera, Homo Digitalis, y este paper lo que trata de interpretar es el argumento más profundo de la reforma de telecomunicaciones del 2014, que trata exclusivamente de la reforma a lo que se entiende del IFT o del IFT como instituto, pero más que eso, como parte fundamental de la política pública en materia, claro, no solo de radiodifusión, sino de comunicación como tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es uno de los temas más apasionantes en cuanto a lo público se refiere, porque tiene dos vertientes que me parecen esenciales. Primero, la autonomía. Los órganos constitucionales autónomos creo que son una herencia federalista increíble. El retirarle la capacidad de ejercer el poder público en todos los espectros al presidente, la descentralización de la administración pública federal, creo que es una herencia fantástica del federalismo, y creo que el IFT es algo de la herencia que queda de eso, ante, claro, un arrebato, además evidente y a rajatabla de los modos, como decía Cami hace rato, del presidente López Obrador. Creo que el IFT es una de las mejores prácticas que hubo, debo decirlo así, en el sexenio anterior que impulsó la reforma del 2014 en materia de telecomunicaciones, que no solo trata de modernizar las telecomunicaciones en México ni su mercado, sino también modernizar la forma en la que se hace política pública en materia de radiodifusión. Y eso creo que es fascinante. Ahora, eso hablando un poco sobre el tema. ¿Qué más? Bueno, tengo la dicha de poderme llamar periodista de oficio. Hago periodismo en la casa, que le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de hacer mis diabluras y, como le digo yo, mis gritos de guerra, que es Reporte Índigo. Me encanta. Y, entre otras cosas, también participo en muchos ejercicios deliberativos. Quizás en algún momento me han llamado estratega también en la política, y creo que eso para mí es bastante digno de agradecerle a la gente que confía en mi trabajo, así como también ustedes confían en mí para hoy tener esta deliciosa conversación con ustedes esta mañana. Buenísimo. Muchas gracias, Emilio, de verdad, pues no, hombre, ustedes. Te hemos escuchado y pues también pues es impresionante todo lo que has hecho, y yo, como en su momento te lo dije, es impresionante y es admirable todo lo que has hecho, pues también con tu corta edad. Entonces la verdad es muy admirable, o sea, es muy admirable por nuestra parte, y también por Gracias, eso estás aquí, ¿no? Pues mira, ahora sí corta vamos a edad, pasar. pero ya tengo estragos de la edad. Aquí no pasa nada. No se nota, no te preocupes. Pues vamos a dar inicio a la primera cápsula, y también otra vez, pues gracias por la introducción, y todo lo que nos has dicho ahorita también lo queremos vincular con también todo lo que queremos hacer con dos puntos importantes, ¿no? Que son las dos cápsulas. Primero vamos a empezar con la primera, tocando como todos los temas socioeconómicos del país, al haber desarrollado un ámbito político y cuestionando realmente las relaciones de poder y de interés. Nuestra primera cápsula va dirigida hacia el tema de la censura y de cómo esta ha sido una afectación directa para la política mexicana, y cómo se priorizan a veces pues situaciones de interés personal en vez de generar una mejora para el país, ¿no? Pues sabemos que con esto quisiera saber también tu postura ante lo que menciona el artículo pues sexto constitucional sobre la libertad de expresión, y cómo diariamente conocemos que, y tú como lo mencionaste ahorita, que también es tu profesión en cierto sentido, que el periodismo pues es una profesión altamente peligrosa por las mismas relaciones de interés. Y quisiera preguntarte cuál es el papel que tú crees que tenemos los ciudadanos para llegar a adquirir esta libertad de expresión y exigencia de transparencia de información sin que haya una alteración de datos y sin que la seguridad de las personas esté afectada, ¿no? Creo que también es muy importante eso. Bueno, mira, yo creo que la forma en la que está planteada la pregunta es no solo diría correcta, sino además muy lúcida. Hacer alusión al sexto constitucional, y también diría el séptimo, vale la pena porque justamente en mi columna de ayer en Índigo decía que la Constitución mexicana es un documento que no puede ser
tratado como un diario, no puede ser tratado como una revista, no puede ser tratado ni siquiera como un acta constitutiva de una empresa o de una asociación civil. La Constitución mexicana es la impresión de una voluntad popular dada en un constituyente después de una revolución que tiene una herencia histórica de una guerra en donde se murió gente para poder conquistar cosas. Esas cosas que se conquistaron es la primera parte de la Constitución, que son los derechos, antes llamadas garantías individuales, ahora llamadas derechos, y particularmente en el sexto y el séptimo, trataré de no caer en un lugar común, pero vivir en México y hacer periodismo en México, que es el país en donde más muertos hay por ejercer este oficio o esta profesión, es un reto gigante, Pau, Cami. Y no solo es un reto gigante porque en muchos de los sentidos tengamos que temer por nuestra vida, y lo digo yo con el privilegio de poder hacer periodismo desde un estudio, adentro de unas instalaciones con seguridad y perfecta entendimiento de lo que sucede a mi alrededor, pero hay compañeros reporteros que están arriesgando su vida yendo a hacer coberturas al norte del país, a donde hay balaceras, yendo a hacer coberturas a donde están habiendo situaciones políticas en donde se le hacen preguntas incómodas a los políticos y después estos periodistas sufren persecución por estos representantes políticos, entre muchas otras cosas, ¿no? Aquí quiero hacer alusión a dos textos importantes que creo que vale la pena reflexionar. Uno de ellos, que considero yo como uno de los clásicos de la ciencia política, que es, creo que un poco el área de expertise que ustedes están sembrando semillas, que me parece fantástico, que es el texto de Sobre la libertad de John Stuart Mill, uno, creo yo, de los contractualistas más influyentes, y creo yo, y lo escribí alguna vez en alguna columna, un mal heredero de lo que el liberalismo significa, pero John Stuart Mill, cuando habla sobre este ejercicio de la libertad, particularmente cuando habla de la libertad, no lo llama de expresión, pero sí de la capacidad de que tengamos nosotros un raciocinio personal y de poder compartir nuestras opiniones con los demás, eso debe de ser no solamente digno de reconocer en un lugar en donde puedas tú ejercer tu propia libertad de expresión, sino que esa propia capacidad de compartir lo que piensas debe ser una plataforma en donde se pueda construir país, ¿no? La libertad de expresión es un principio fundamental para la democracia, porque la opinión de Cami, la opinión de Paula, la opinión de Mile, la opinión de toda la gente con la que podemos compartir este podcast, implica una sentencia desde donde podamos construir una visión de país, ¿no? Habiendo dicho eso, mucho tiempo después, Timothy Garton Ash, un académico de Oxford, publica un libro como en 2013 que se llama Free Speech, en donde habla de un concepto que retoma de John Stuart Mill que me parece increíble, que es el gobierno de la opinión. Eso creo que es lo que tenemos que sembrar en estos momentos de muchísima comunicación por las redes sociales, porque los medios de comunicación son muchísimo más abiertos, son multilaterales, ya tenemos una capacidad de interactuar mucho más grande con los interlocutores de información. Un ejemplo claro de eso es el noticiario de excelencia de nuestros papás o nuestros abuelos, era Jacobo Zabludovsky hablando todo el día en el radio y en la tele, y no había quien le dijera algo, ¿no? Hoy yo tengo la capacidad de hacer una cobertura de las elecciones y me pueden estar mentando la madre en Twitter la gente que me ve. Una gran colega y que además adoro, Yuriria Sierra, todos los días le están mentando la madre en Twitter. También a mi querido Carlos Loret le están mentando la madre todos los días en Twitter. Y así como a Carlos Loret le mientan la madre a Ciro Gómez Leiva, le mientan la madre también a los que están en favor del gobierno. Es decir, ya no es un ejercicio el periodismo unilateral, que yo estoy en una pantalla o en un radio y hablo, sino ya hay una conversación con quienes hacen el favor de vernos y escucharnos. Timothy Garton Ash dice que eso es algo que se debe fomentar. En Free Speech habla sobre la capacidad de construir un país, una república, en donde tengamos la capacidad de opinar sin importar la visión política que tengamos. Si Cami es pro Andrés Manuel López Obrador, por dar un ejemplo, y Paula es pro Acción Nacional, México Libre, Margarita Zavala, y tienen propósitos políticos opuestos, sí tiene que existir una posibilidad en donde ambas se puedan sentar en una mesa de café a discutir de política, y aunque tengan visiones opuestas, deben de existir las garantías que puedan ustedes tener esa capacidad de debatir sin que tengan ningún tipo de repercusión, ni política, ni social, por supuesto que de seguridad tampoco. Eso en México no existe. Eso en México no existe porque se ha monopolizado
de una forma terrible el uso faccioso del poder. Y uno de los grandes ejemplos de eso es querer destruir el IFT, ¿no? Por decir una cosa. Por decir otra, cuando el presidente López Obrador publica en una de sus mañaneras una lista de colegas periodistas haciendo una relación de quiénes hacen buenas notas de ellos y quiénes hacen notas malas de ellos, ¿no? Pronto estaré yo ahí, por cierto. Pero creo que sí, creo que hay un retroceso en el uso, no en el uso, en el ejercicio de la libertad de expresión en México, en detrimento también del progreso democrático. Entre menos libertad de expresión haya, menos democracia hay. Entre más libertad de expresión haya, por supuesto que más democracia hay. Claro, sí, tienes toda la razón y la verdad es que actualmente nos hemos dado cuenta pues de todas estas trabas, ¿no? De cómo los gobiernos actuales siempre han intentado, pues se ha visto a lo largo de los años, cómo han ido cayendo este tipo de expresiones en donde ya ni siquiera uno puede poner en una plataforma como Twitter lo que piensa, porque inmediatamente llegan muchísimos factores externos a silenciarte o a decirte cosas. Y vámonos fuera del privilegio, incluso de tener Twitter. Incluso las comunidades indígenas o en comunidades donde quieren hablar o quieren decir cosas importantes, no se puede, son silenciadas y son manipuladas su información, pues para que no se sepa la realidad, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Muchas gracias por tu respuesta y claro que pues tenemos que tomar cartas en el asunto sobre eso. Muchas gracias por esa respuesta y voy a pasar a la siguiente pregunta sobre esto. Pues también como vinculando todo esto a un tema internacional, pues también quisiera preguntarte con respecto a, pues, a una potencia mundial actual que conocemos, que está en crecimiento exponencial y más con respecto al manejo de la pandemia y el conocimiento de la pandemia, pues que es China, ¿no? Actualmente conocemos que los disturbios que ha tenido Hong Kong y todo esto, pues hablan mucho de la libertad de expresión y de la censura extrema, y también de un conocimiento de control del gobierno sobre sus habitantes muy importante, que independientemente de eso ha sido admirable el manejo de la pandemia, pero pues a qué costo, ¿no? La pregunta va vinculada a, pues, ¿qué pasaría si México tomara las mismas medidas que China con respecto a la censura? Y pues si sería producente o contraproducente tomar a las personas, pues, por moldear su pensamiento y conocimiento de las condiciones reales de su entorno, ¿no? ¿Cómo sería o por qué? ¿Qué sería en ese sentido para México? Bueno, yo creo que sería pavoroso, sería desastroso. México vivió su última guerra armada, digamos, quiero decir, guerra armada oficialmente en los libros de historia, porque este país lleva en una guerra los últimos 10 años contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero digamos una insurgencia de guerra civil en México a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Esa herencia que nosotros tenemos nos dejó lo que decía hace rato, la Constitución, y posterior a nuestro México postrevolucionario hay que pensar en Frida Kahlo, Diego Rivera, el inicio del priismo, Plutarco y las calles, el maximato, bla, bla, bla. Construyó un México acostumbrado a tener instituciones políticas que de alguno u otro modo sabían que existían, ¿no? No había una intervención directa de un conflicto del gobierno con la gente, sino porque la gente se acostumbró un poco a que el gobierno hacía sus cosas del lado de allá y yo hacía las cosas del lado de acá, ¿no? Y empezaron a construirse movimientos sociales interesantes, un poco herederos también del marxismo, Lázaro Cárdenas, el tema del populismo, insisto, a principios del siglo XX, perdón, 1918. Pero la gran diferencia con China es que la revolución china, dada más o menos unos 20 años después o 30 años después, y acordémonos a Mao Zedong, el cuate del cuellito que aparece en todas las fotos en China, que está en la puerta de la ciudad prohibida en Beijing. Él decía una frase que es: hagamos revolución aprendiendo a hacer revolución. Hay una narrativa bélica directa en el entendimiento civil en China, que su herencia es de hace muy poco tiempo, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en Shanghái. Shanghái es una ciudad que hoy es una capital financiera, es una capital turística, es una capital política, tú lo decías hace rato, es una potencia que está emergiendo y que está un poco yendo en detrimento del modelo clásico de la democracia occidental, ¿no? Shanghái hace 30 años no era nada de lo que es hoy.
el río que atraviesa Shanghái y que tiene un malecón precioso y que tiene el distrito financiero, que tiene este edificio rarísimo de las dos bolas, la Pearl Tower, que tiene uno de los edificios más grandes del mundo, la Jinmao Tower y la Shanghai Tower, el destapador que todos conocemos. Eso hace 30 años no existía. La apertura comercial, la apertura mundial de China es muy reciente, pero lo que no es muy reciente en China es una filosofía de opresión permanente, porque los chinos han crecido así desde siempre. Los mexicanos no. Los mexicanos tenemos una idiosincrasia, que esa palabra se utiliza muchísimo, pero es correcta. Es una idiosincrasia distinta a la mexicana, ¿no? Si en México hubiera 1 milímetro de opresión como la hay en China, no te diría que se armaría una guerra organizada revolucionaria. No. Tampoco creo que tengamos una capacidad de organización tan efectiva como si la tienen los chinos, pero sí sería pavoroso, porque quienes harían ejercicio de ese abuso de poder desde el poder, haría un conflicto terrible. Yo creo que no tenemos, ni siquiera diría las herramientas políticas para hacerlo, no tenemos la capacidad de entendimiento, de organización y de sometimiento del poder como sí lo tienen en China y como aquí no lo tenemos. Y eso no quiere decir que sea malo. Yo celebro que México sea un país que tenga una capacidad de responder ante los abusos del poder tan buena que no se ha dado, ¿no? Ojo con lo que está pasando ahora con el populismo de López Obrador y esos un poco misteriosos avisos de un posible abuso de poder, sí. Pero el tema que hay en China, y con esto concluiría la primera parte de mi respuesta, la filosofía civil de China tiene tan arraigado la opresión que no tienen mucha alternativa en su forma de hacer sociedad y en su forma de hacer política. Yo tuve la posibilidad de vivir en China un tiempo, y cuando yo tomaba mis clases allá de ciencias sociales o de ciencia política, cuando iba a emitir la maestra una opinión que fuera de afuera de China, ¿no? Que se refiriera al mundo en general, cerraba las cortinas del salón, cerraba la puerta, nos abría las mesas y nos pedía que nos sentáramos como de chinitos cerca de ella, para que entonces ella pudiera emitir una opinión, porque todas las personas que viven en China pertenecen al Partido Comunista y tienen que estar ideologizadas, ¿no? Ahí no tienen la posibilidad, como nosotros de este momento, de decir, oye, vamos a platicar sobre la reforma de telecomunicaciones y el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Ellos no. En China no existe una capacidad de comunicación sobre lo que sucede en el ámbito público. Y cuando se hace, tienen que cerrar las cortinas, cerrar la puerta y hacer un poco grupito para que no te escuche el gobierno, ¿no? Ya es una filosofía distinta. Y terminaría diciendo, hay una foto que vale mucho la pena, que si ustedes pueden compartirla con los demás compañeros que tienen clase, y que además seguramente la conocen, en donde aparece en la Plaza Tiananmen un tanque de guerra y un fotógrafo enfrente, tomándole una foto al tanque, un poco retando a que, a ver, cabrón, bueno, no sé si puedes decir groserías, una disculpa al profesor o profesora que escuche esto, pero dije una grosería, ni modo. Un poco retando, ¿no? Como, a ver, ¿estás dispuesto a atropellarme para hacer vigente que aquí la opresión del gobierno y del Partido Comunista existe? Sí. ¿Qué pasó con esa fotografía? Se borró de todas las plataformas digitales en China. Hoy en China no existe Facebook, Wikipedia, Google, YouTube, Amazon. Eso no existe, ¿no? Entonces, diría Paula, Cami, sería una respuesta tan equivocada hacer en México lo que se hace en China, a tal grado que nosotros no tenemos ni la más mínima idea, como Occidente, como miembros de una comunidad internacional que vive en Occidente, de lo que verdaderamente pasa en China. Y lo que es peor, en China no tienen ni la más remota idea de lo que pasa en Occidente. Y vale la pena decir, y con esto termino, en materia de censura y en materia de control informativo, el secuestro que hace el gobierno chino a la comunidad yugur en la esquina de China que colinda con Kazajstán y Mongolia, que son estas comunidades, las comunidades más religiosas de China, que son musulmanas. El Partido Comunista y el Politburó que gobierna China tiene campamentos de personas desaparecidas de esas comunidades porque quieren erradicar la religión en ese país para poder ideologizar de mayor manera, que la única forma de entender la vida es a través de lo que el Partido Comunista diga. En México existe eso, ¿sí?
pero no a un grado de organización y de politización tan grande, diría yo, como por supuesto lo existe flagrantemente en la República, no tan República Popular de China. Exacto. Sí, creo que pues tienes toda la razón. Lo que dices sería pues cambiar también del entorno de cómo vivimos los mexicanos a pues algo tan, no quiero decir radical, pero algo tan diferente de cómo nos hemos crecido como sociedad. Y sí sería un tema importante cómo vincularlo con toda la censura. Y pues muchas gracias también por la respuesta. Aquí termina la primera cápsula, que es mi cápsula, el tema de la censura, y todo lo que respondes pues es claro de muchísima ayuda y de muchísima pues información también para dar a conocer todo lo que está sucediendo allá y pues cómo sería si sucediera aquí y por qué suceden estas cosas, ¿no? Que más como raza humana, pues si lo queremos ver así, qué nos deja, qué nos da a interpretar y cómo podemos funcionar como con esta información, ¿no? Ahora vamos a pasar con la cápsula de Cami. Sí, bueno, en esta segunda cápsula nos adentraremos más en el objetivo que plantea la ruta del IFT 2021-2025, que pues es fomentar el desarrollo de la infraestructura de estos de radiodifusión y las telecomunicaciones en sí, ¿no? De igual manera, se tocarán algunos puntos controvertidos en las últimas semanas por la institución. Bueno, viene la primera pregunta. ¿Qué es lo que ha retrasado, en tu opinión, el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones en México, a pesar de que esto es indispensable para que nos presten un servicio público de interés general de la población, que de hecho pues, se ha vuelto como un derecho constitucional tenerlo, ¿no? Claro, Cami. A empezar, voluntad política. No hay voluntad política en México hoy de modernizar y de reestructurar la capacidad tecnológica de las telecomunicaciones. Eso uno. Y dos, la herencia de los monopolios a raíz de finales del siglo XX, ¿no? Eso es algo que se conversa en todas las sobremesas de este país. El monopolio de Carlos Slim, las tranzas que ha hecho Salinas Pliego, es eso. Es eso, y que no había una legislación que fomentara la productividad, pero especialmente la competitividad. En el paper que escribí, habla sobre que la reforma del 2014, justamente eso es lo que hace. Fortalece la Comisión Federal de Competencia Económica en función también de poder construir un andamiaje institucional que le permita a las empresas mexicanas y extranjeras invertir en telecomunicaciones y que hubiera un espectro radiofónico lo suficientemente capaz de sostener la demanda de telecomunicaciones que tiene este país y que se hizo. Se reformó la Constitución, se reformó lo que antes era el órgano regulador de las telecomunicaciones y se crea el instituto, se crea toda una normativa y una serie de pasos institucionales y de conversaciones que tienen que tener con los distintos poderes. El presidente del IFT lo tiene que aprobar el Senado, se tiene que ratificar ante un consejo, se tiene que instalar, la terna la manda el presidente, en fin, se sofistica de una manera, creo yo, mejor que como se pudo haber hecho en el momento en el que se planteó la reforma en 14, pero hoy no es así. El problema que tiene este país en el sector de telecomunicaciones y en todos es que la voluntad política de cada sexenio es distinta. Hoy Calderón dice quiero que vayamos para allá. Después Peña Nieto dice no para allá. Después el presidente López Obrador dice no para allá. Luego el presidente, no hay una voluntad política, no hay un proyecto de país y el cortoplacismo de la voluntad política propia de las capacidades mentales de los políticos cortoplacistas es que ha impedido el correcto desarrollo de las principales problemáticas y demandas de este país. ¿Qué pasa en los otros países? Sí, Paula, muy bien planteado, Cami. China es un país que es una punta de lanza en el desarrollo tecnológico, político y social en materia de telecomunicaciones. A ver, el principal competidor de Apple el día de hoy es Huawei. El principal competidor de las grandes redes sociales, al menos hasta hace unos días, no lo sé cómo esté ahora el tema de mercados y eso, pero TikTok es una de las mejores inversiones que ha habido en materia de redes sociales y es un producto chino.
¿Por qué? Porque ahí hay un entendimiento a largo plazo en donde se invierte en research and development, en donde después se invierte para que haya infraestructura, en donde después se invierte para que la gente pueda tener buenos servicios a precios justos. Y el problema que en México está pasando es que estamos discutiendo sobre si es adecuado o no tener 5G o si el presidente quiere hacer atole con el trapiche de un caballo que le da la vuelta a una ronda de madera, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, Cami. No hay una voluntad política clara de lo que el progreso en México significa, además de que tampoco tenemos una vocación muy clara de qué tipo de país queremos ser. Si seremos un país manufacturero, si seremos un país que invierte en educación, si seremos un país turístico, si seremos un país... No entendemos qué es México, ¿no? Nicanor Parra, uno de mis poetas favoritos, chileno, que murió hace poco tiempo, tiene una frase que después lo interviene en una obra de arte preciosa, Mateo Mate, que dice: queremos ser país y la verdad es que apenas si somos paisaje. Yo creo que eso le pasa a México, ¿no? No creo que apenas si seamos paisaje porque tenemos mucho paisaje, pero no tenemos una idea clara de cómo ser país. Y luego vienen conversaciones públicas, políticas, deliberativas, de que si es correcto o no, por ejemplo, ampliar el término de la presidencia de la Suprema Corte. A mí me parece absurdo que en problemas tan estructurales tengamos la facilidad de editar nuestro texto constitucional tan fácil, ¿no? Y entonces, si estamos metidos en ese tipo de problemas, por supuesto que las telecomunicaciones, por supuesto que la competencia económica, por supuesto que la inversión, por supuesto que las fintech, por supuesto que todo lo que se sofistica en un país, no solo no va a estar en primero, segundo, tercero, cuarto plano. Al presidente de la República y a su comité lo tienen hasta el final, ¿no? Ahora, el presidente y compañía vienen diciendo desde hace varios años que se tiene que invertir en este tipo de tecnologías, pues porque no puede decir otra cosa. La realidad es que al presidente no le interesa tener un país bien comunicado, no le interesa tener un país con infraestructura clara y además que pueda rendirle frutos al sector privado, porque ni siquiera lo conoce, ¿no? Creo que uno de los principales problemas en ese sentido que a mí, y hasta me enojé, y le pido una disculpa a nuestra audiencia, pero a mí me parece ridículo que en el 2021, cuando hay países como Reino Unido que tienen un compromiso claro con reducir sus emisiones de carbono y ahora están trabajando porque se trabaje con un 90% de energía eléctrica, especialmente renovable y sostenible, aquí sigamos pensando, y no solo pensando, discutiendo, como si fuera un margen de discusión, instalar una refinería, ¿no? Una refinería que va a costar millones de pesos. Otra vez vamos a tener que entender de dónde vamos a sacar dinero de la Tesorería de México para hacer caprichos absurdos, ¿no? Terminaría diciendo, Cami, ¿por qué en México no hay un desarrollo concreto en materia de telecomunicaciones? Diría, hubo una intención clara de que hubiera un desarrollo con la reforma del 14, que eso implica una voluntad política que trasciende al propio Poder Ejecutivo y le toca incluso negociar al Poder Legislativo y llega el Pacto por México, etcétera. 1. 2, también hay una penetración clara y concreta de que se empieza a desarrollar discusiones académicas sobre este tema que antes, creo yo, no era tan visible, ¿no? Creo que sí hay una discusión clara, tan es así que hoy estamos teniendo un ejercicio académico en materia de telecomunicaciones, que creo que eso antes no había en la medida que se necesitaba. Y 3, y termino, más bien concluyo como empiezo, no hay voluntad política, Cami, en lo absoluto. Muchísimas gracias por tu intervención y tu respuesta. Sí, concuerdo con lo que estás diciendo. Ya, la próxima pregunta de esta cápsula, y entrando más en cuestiones que se han hablado y tema de conversación en los noticieros, reportajes, columnas, etcétera, de la semana pasada y esta semana. ¿Tú estás a favor o en contra de que se haga una consulta pública sobre las medidas impuestas sobre Televisa o cualquier medida impuesta del IFT, que pues en este caso se abrió para Televisa, pero pudo haber sido para cualquier otro operador, ¿no? Bueno, yo diría rápidamente que el tema de las consultas públicas
vale la pena siempre aprovechar que existen esas figuras en nuestra legislación para hacer, digamos, una conversación sobre lo público en México. El problema, Cami, es que es una simulación y cuando se necesita hacer política y no simulación, como es el caso de las consultas públicas, pues yo estoy en profundo desacuerdo. Ahora, también creo que ha habido un acoso evidente, flagrante por parte del gobierno. A mí me gusta llamarlo Comité Federal, no creo que sea un gobierno. Ya diciéndolo mucho desde, digamos, poniéndole mucha azúcar a mi café, que eso no debe hacerse, por cierto, no le echen azúcar a su café, pero poniéndole azúcar a mi café. No me gusta a mí llamarle gobierno a lo que es un comité, ¿no? El Comité Federal ha sido un perpetrador permanente de los medios de comunicación, argumentando la colusión con los gobiernos anteriores, lo cual es muy discutible, lo cual es muy evidente, no es evidente, pero lo cual es una discusión que hay que tener. Pues sí, claro, no puede haber una complicidad absoluta, plenaria, ni tampoco relativa del poder público con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una naturaleza también de contrapesos, por eso le llaman o le han llamado el cuarto poder, y ese es exactamente el argumento de Garton Nash en su libro de Free Speech. Pero la relación que deban tener, creo yo, las televisoras, las operadoras de telecomunicaciones con el gobierno, yo no creo que deba de ser la naturaleza que está teniendo con el gobierno, aunque sí creo que deba de existir pues, una distancia democrática entre el poder público y el poder mediático, sin duda. No violento, pero sí civilizado, ¿no? Eso diría yo, Cami. Que muchísimas gracias. Creo que concuerdo contigo. Digo, en teoría debería de ser esta consulta pública enriquecedora para el IFT, ya que, pues en teoría para eso se hacen estas. Pero pues sí, o sea, cae mucho en la simulación que nos presentas, ¿no? Y ahora, para acabar con esta cápsula, ¿cuál es tu opinión sobre el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue aprobado en el Senado de la República la semana pasada? Bueno, yo creo que eso es un asalto a la privacidad, ¿no? Yo no confiaría en el gobierno actual a darle ninguno de mis datos, ninguno. O sea, ni siquiera mi teléfono celular, ¿no? Ni a ninguna entidad. Si viviéramos en un país más o menos mejor organizado y con instituciones que privilegiaran el cuidado pues, realmente de los ciudadanos, pues creo que podríamos estar teniendo otro tipo de discusiones. Mientras tanto, en este país, en donde todos los días vemos un abuso de poder distinto por parte de los distintos gobiernos, no me referiría solo al federal, de los distintos gobiernos y de las distintas posiciones del poder público, en un país en donde la arbitrariedad es una tentación tan cotidiana, a mí me parece que no estamos en el momento para discutir un registro biométrico, ¿no? Ahora, creo yo que sí puede ser una discusión que valdría la pena tener en otro momento. Yo creo que sí vale la pena que en países desarrollados se pueda conocer en materia de salud ese tipo de información, pero no en materia de política, no en materia de gobernabilidad, no en materia tampoco ni siquiera de instrumentación de la seguridad pública en estrictos casos, ¿no? Creo que en materia de salud pública o sí de seguridad, pero no de control o de gobernación, creo que sí vale la pena, pero creo que México, no me gusta decir no está listo para, porque creo que ese es un lugar común y una salida fácil para decir que las cosas no deben de hacerse. No dirá que México no esté listo para eso, porque México está listo para lo que sea, pero lo que sí diría es que este gobierno no está calificado para tener la información tan privada y tan íntima de los ciudadanos. Sí, muchísimas gracias. Concuerdo totalmente contigo y pues lo hemos visto en otros países, ¿no? Tienen este padrón de datos biométricos en donde, pues no queriéndolo, en teoría no se podría tener estas repercusiones para las personas, pero se dan ciertas repercusiones a personas que no votaban por el partido o cosas así. Exacto. Sí, o sea, si lleva un efecto mariposa a calificar a un tema de rentabilidad electoral, no solo me parece incorrecto, me parece perverso. Concuerdo totalmente. Ok,
Y pues ya para ir cerrando y llegar a la última pregunta pues del episodio de hoy, con toda la información presentada nos dimos cuenta cómo es fundamental el IFT y pues para el sector de las telecomunicaciones, no solo en materia de regulación, sino también pues para que siga el desarrollo y pues también la adaptación a los nuevos dilemas que surgen pues gracias a la rápida evolución que ha tenido la tecnología en los últimos años, donde pues todos tenemos esta oportunidad de expresarnos y debe de existir esta regulación, queramos o no, y también el desarrollo de la infraestructura del mismo sector para que la población del país pueda tener acceso a nuevas tecnologías. Y ya. Pau diría lo siguiente, sería muy concreto en ese tema. La importancia del IFT para las telecomunicaciones no solo en su regulación, sino en su fortaleza, que la política de las radiocomunicaciones no la decida la administración pública centralizada. No puede ser materia del presidente de la República o ni siquiera materia partidista el desarrollo de las telecomunicaciones. Por eso la reforma del 14 desprende esa porción de política pública a que lo haga la gente especializada en ese tema. Por eso se convierte en un organismo descentralizado, no descentralizado, en un organismo autónomo constitucional con personalidad jurídica propia, presupuesto propio, sí me explico, regulación propia. Por eso es importante, no solo en materia de regulación, sino también en materia de desarrollo, como lo dijiste tú, no porque tenga que ser una discusión nacional en lo político, porque sí, sino es importante porque tiene que ser autónomo. Aquí el factor a analizar y a criticar no es su existencia o no, debe existir, pero debe de existir autónomo al poder central del poder ejecutivo. Exacto. Pues también con esto queremos pues cerrar la conversación y pues para empezar queremos agradecer a Emilio por haber dado el tiempo de estar aquí, por darse pues todo lo que nos contestó, que pues la verdad es impresionante. Pues también muchas de las cosas que podemos llegar a analizar desde cuestiones tan simples y tan fructíferas, algunas relaciones que podemos generar a través de poder analizar estos organismos que debemos de tener siempre presentes y que son muy importantes como población y como sociedad, en los que pues a veces no estamos dando conciencia de qué se está haciendo con ellos. Entonces también por eso el propósito del podcast, de poder dar difusión, de poder comunicar a la gente que nos está escuchando por qué suceden estas cosas y qué podemos hacer con ello, ¿no? Muchas gracias, Emilio, por venir. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esperemos que sea de muy buena información. También coméntenos qué opinan, qué piensan sobre estos temas. Si quieren ustedes contestar las preguntas que le hicimos a Emilio, estaría perfecto. Y todo el tipo de comentarios, dudas, sugerencias, quejas pueden decirnos. Y pues también le doy la palabra a Camila para lo que sigue. Sí, no, bueno, digo, lo mismo, Paula. Muchísimas gracias a todos los oyentes y ojalá y les haya gustado este capítulo que preparamos el día de hoy.